Muy bien, bienvenidos nuevamente a este espacio, a este panel que hemos dado a llamar Mirada de Dron al Turismo Uruguayo. Le cedo la palabra a mi compañero de mesa, don Roberto Bennett. Bueno, muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a todos que estén aquí. Y voy a presentar a alguien que no necesita presentación, evidentemente, porque Antonio es alguien que está desde hace muchos años, muchísimos años, en el mundo del turismo y la aviación comercial, que está bregando, que está luchando contra infinidad de problemas y entre la indiferencia por un lado, la falta de receptividad por otros. Él ha tenido siempre una visión constructiva que muchas veces la han tomado como simplemente una crítica. Es su forma de ser, pero la crítica constructiva siempre es importante. Y sobre todo si viene de alguien que tiene una visión y una experiencia demostrada. Entonces, creo que vamos a escuchar con mucha atención lo que diga Antonio. Lo va a decir como lo sabe decir él, sin tapujos. Sin darle media vuelta, directo y al mentón. Así que el micrófono es tuyo. Gracias, Roberto. Bueno, quisimos titular, como les decía, Mirada de Dron al Turismo Uruguayo. Esto responde a un trabajo que es bastante más que este segmento que vamos a tratar hoy. La mirada de dron al turismo uruguayo va a terminar en un libro que queremos hacer, que estamos haciendo, mejor dicho, que estamos escribiendo, haciendo justamente eso, mirando desde arriba, no desde la soberbia de arriba, sino ubicándonos de forma imaginaria, desde lo alto, mirando qué es lo que está pasando en el turismo uruguayo. Y queríamos empezar con el capítulo del Ministerio de Turismo. La pregunta inicial, la que ustedes conocen, es: ¿este formato de Mintour es el que necesitamos? Y en esta presentación, la idea es poner enseguida otra interrogante. ¿Uruguay necesita un Ministerio de Turismo? Y ahora dicen expoliar, ¿no? Bueno, yo les voy a decir ya de arranque mi opinión. Creemos que del modo actual es prácticamente inviable. O sea, el modelo de Ministerio de Turismo que tenemos hoy en día tiene más contras que virtudes. Es un organismo burocrático, no se adecua a los tiempos que vivimos. Al ser parte del Poder Ejecutivo, debe responder a todas y cada una de las reglas que tienen las Secretarías de Estado. El presupuesto que se le asigna no tiene sentido, no tiene concordancia con los supuestos ingresos que se publicitan cada año. Digo los supuestos ingresos porque todos saben que cada vez confío menos en los datos estadísticos que tenemos en Uruguay. El presupuesto que se le asigna al Ministerio de Turismo ronda los 17,5 millones de dólares. Para ser más exactos, son 17,631,000, si no me equivoco. Eso es, si tomamos el ingreso del año pasado, de 2022, que fueron alrededor de 1.400 millones de dólares, no llega al 1,2%, mejor dicho, apenas sobrepasa el 1,2% de ese supuesto ingreso. Pero si tomamos el ingreso de 2019, que fueron 1.800, ni siquiera llega al 1%. Y como alguien me decía hoy,
no lo compares con el ingreso de 2017. En 2017 fueron 2.300 millones de dólares, dijeron que habían entrado 2.300 millones de dólares, entonces ahí nos daría chauchi palito, como se dice vulgarmente. Los grandes números indican que de los 17 millones y medio se asigna el 43% al rubro C. Casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Turismo se va en salarios y leyes sociales. El 49% en funcionamiento, ahí entra promoción, publicidad, los pagos de las facturas, ANCAP, Banco de Seguros, UTE, OCE, limpieza, seguridad, mobiliario, todo ese tipo de cositas. Con estos datos entonces suena muy poco creíble el discurso que solemos escuchar siempre de que el turismo es muy importante, de que el turismo es la actividad más transversal de la economía uruguaya. Si es muy importante, no se le puede asignar el 1%. Y si es la actividad más transversal, pueden ocurrir dos cosas. O es una gran mentira o se ignora totalmente al turismo. Los cometidos que tiene el Ministerio es el define, diseña, promueve, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas públicas nacionales relativas al turismo. Por allí en el PDF que después se va a publicar están los cometidos en extenso, ¿verdad? Para el cumplimiento de todos los cometidos enunciados hay dos unidades ejecutoras, la 001, que es la Dirección General de Secretaría, y la 003, que es la Dirección Nacional del Turismo. La Dirección General de Secretaría tiene una asesoría técnica, 2 áreas, 8 divisiones y 17 departamentos. La Dirección Nacional de Turismo tiene un área, tiene 4 divisiones, 5 y 7 departamentos. Es casi cómico cuando en la página web del Ministerio, cuando se dan a conocer las funciones de cada jerarca, ¿no? El ministro de Turismo es la máxima autoridad. El subsecretario, en su carácter de subsecretario, es la autoridad que sustituye al ministro cuando así lo dijo el Poder Ejecutivo. El director general de Secretaría es el que tiene que hacer cumplir los cometidos de la unidad ejecutora correspondiente y el director nacional lo mismo. O sea, esas son las especificaciones. Como va dicho anteriormente, reafirmamos entonces que este formato del Ministerio de Turismo que tenemos no es el que necesitamos. Con la mayor humildad, sinceridad y el deseo de avanzar en la dilucidación de este gran problema que se le presenta en nuestra actividad, entendemos que nuestro mejor aporte es poner encima de la mesa, en la mesa de debate el tema abrirlo para que de alguna manera podamos avanzar hacia el modelo idóneo del organismo rector. O sea, yo aquí lo que les vengo a contar es cómo está la cosa, qué es lo que yo veo, cómo lo veo. No vengo como un profeta a decir qué es lo que hay que hacer. Yo lo que quiero es que se debata. Mi idea es que se debata. ¿Debe ser una empresa pública? ¿Debe ser una subsecretaría de otro ministerio, como pasa en otros países? ¿Cuáles deben ser los cometidos prioritarios? ¿Debe remitirse únicamente al registro y contralor? Entre sus cometidos deben estar las estadísticas. Entre sus cometidos debe estar la promoción y la publicidad. En general, salvo algunas notorias excepciones, los ministros y jerarcas que han estado históricamente a cargo del ministerio han dado todo de sí, le han dado mucha dedicación. Nadie les puede reclamar ni a los ministros ni a sus equipos jerárquicos que
que no le han aportado esfuerzo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que haya servido. Es decir, y aquí tenemos que detenernos un instante en ese análisis. ¿Qué pasa? El Ministerio de Turismo, como organismo público, tiene que hacer tal cosa, tal otra. La unidad tal tiene que... el otro tiene que... Entonces, es algo, lo decía el subsecretario hoy al inicio de esta jornada. Él dijo 150, yo el dato que tengo es que tiene 140 funcionarios en este momento en el Ministerio. Pero hay 49 que están con causal jubilatoria y que tienen que irse en este ejercicio. O sea que el Ministerio de Turismo, que tiene que hacer un montón de cosas que para conseguir más turismo y para conseguir más ingresos de divisas, la mayoría de las cosas que tiene que hacer no sirven para nada, todavía se va a quedar con menos empleados. El otro día vi una foto y me gustaría que estuvieran acá, por eso fueron invitados, por diversas cuestiones no pudieron estar. Cuando más tarde vayamos a tomar una copa, van a ver el mensaje del ministro disculpándose. Mañana va a estar Ignacio Curvelo, el director general de Secretaría, moderando el espacio de inteligencia artificial que va a dar Roque, no sé si va a venir o no va a venir, Remo ya estuvo. O sea que mi reflexión no va contra nadie y mucho menos contra personas. La reflexión va en los hechos. Les decía que vi una foto el otro día y sinceramente yo la comenté con varios amigos y todos se rieron igual que yo. Para el lanzamiento del Congreso Mundial, creo que es del alfajor, mundial. Sí. Para el lanzamiento del Congreso Mundial del alfajor estaban el ministro, su secretario y el director nacional. Pero también están cuando se hace el lanzamiento del poncho de no sé quién. Y no puede ser, nosotros no le podemos exigir a un ministro de Estado que esté en la foto de cuando se anuncia el Congreso del alfajor. Tiene que estar para otras cosas. O sea, los jerarcas de un Ministerio de Turismo tendrían que estar trabajando en otra cosa, formándose en lo que les falta, discutiendo lo que tienen que discutir, viajando a donde tienen que viajar. A mí a veces me causa gracia cuando desde la oposición, ahora, reclaman por los gastos de viáticos. Si no viajan los jerarcas del Ministerio de Turismo, ¿quién tiene que viajar? Entonces les decía que a pesar del esfuerzo que hacen todos por cumplir ese mandato que tiene el Estatuto del Ministerio de Turismo, en casi 4 décadas de existencia, el turismo uruguayo no tiene presupuesto actualizado a la época, no tiene plan de turismo nacional, no tiene calendario nacional de eventos, no tiene plan de marketing, no tiene datos estadísticos con rigor científico, no tiene productos turísticos especializados, no tiene federalización o regionalización del turismo, no tiene comunicación profesional adecuada. Yo desde que conozco al Ministerio de Turismo me dicen que una de las fallas del Ministerio de Turismo, y que sea del signo que sea, es que no sabe comunicar o que comunica mal. ¿Y cuándo vamos a comunicar bien? ¿Cuándo vamos a contratar profesionales de la comunicación para que hagan lo que tienen que hacer? Es un secreto a voces que la principal figura del turismo, perteneciente a la actual oposición, de modo casi enfermizo, milita 24/7, procurando dañar en todo lo que pueda la gestión de la actual administración, inclusive liderando desde afuera a recursos humanos con funciones estratégicas dentro del organismo. Esto lo digo ahora, lo escribí en el portal. Cuando lo escribí en el portal fui más claro, dije que hay secciones del Ministerio de Turismo que funcionan como comités de base dirigidos desde afuera por la principal figura de la oposición,
Reaccionando a eso, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Turismo elevó una carta al ministro pidiéndole que me callara la boca, que saliera públicamente a desmentirme. El ministro de Turismo le recordó a los funcionarios del Ministerio que la libertad de prensa en este país todavía está vigente. Esa figura de la oposición estuvo hace pocos días en el Parlamento, en un lugar del Parlamento, no sé si en la cantina, en una mesa, no sé dónde estaba sentado, mientras 4 diputados del Frente Amplio le hacían un interrogatorio de casi 5 horas al ministro Viera y a su equipo jerárquico por la rendición de cuentas. Casi 5 horas. Les preguntaron hasta qué hora iban a ir. El actual periodo de gobierno, estoy hablando de la política en el turismo, ¿no? El actual periodo de gobierno había generado expectativas en el común denominador del empresariado involucrado con el turismo, pero nadie tenía prevista la aparición de 2 calamidades que cambiarían radicalmente la suerte de nuestra actividad. La pandemia y Germán Cardoso. 2020 y 2021 fueron años para el olvido, y si bien a la pandemia la conducción del presidente Lacalle Pou le hizo frente de modo exitoso como pocos gobiernos en el mundo, esta misma administración nos impuso un ministro para el olvido que junto al COVID nos hizo perder 2 años. Estamos en 2023, quienes tenemos la responsabilidad de protagonizar el turismo en nuestro país, no podemos, no debemos seguir mirando para el costado. De cada uno de nosotros depende el futuro de la actividad y el bienestar de miles y miles de compatriotas que necesitan el apoyo y la contención del Estado. El turismo es un derecho humano, sí, pero su origen y su razón de ser es que se trata de un negocio con fines de lucro, y de ello entienden los empresarios. Cuanto más lucro generen, más riqueza ingresará a las arcas del Estado, y de ese modo conseguirán algo mágico, que una práctica aparentemente frívola y glamorosa, como se dice que es el turismo, a través de los impuestos promueva dignidad a muchos de nuestros compatriotas. Nosotros el 25 de noviembre pasado publicamos desde nuestra consultora, conjuntamente con Ramón Di Sequilla, un informe que titulamos Think Tank Turismo Uruguay 2.0. Ese estudio aconseja de alguna forma qué es lo que tenemos que hacer, porque hasta ahora me referí al organismo rector, al Ministerio de Turismo, como organismo oficial. ¿Y qué pasa con la actividad privada? ¿Qué es lo que tiene que hacer la actividad privada? Porque en algún momento vamos a tener que subirnos al ómnibus, vamos a tener que empezar a hacer cosas. No se puede seguir toda la vida esperando que papá Estado diga para qué, por qué calle tenemos que agarrar y que nos subsidie. Este informe contiene el pensamiento basado en la experiencia y en el continuo estudio, investigación y opinión llevado a cabo durante muchos años, tantos como los que tenemos en nuestras hojas de vida. La hora de pensar política, hay una constante confusión acerca del liderazgo a la hora de pensar políticas duraderas, de consenso, las que de alguna manera hemos reclamado a lo largo del tiempo como necesarias políticas turísticas del Estado. El otro día me preguntaron en una entrevista radial si sabíamos hacia dónde íbamos. Yo contesté, no hay plan. No hay plan. No sabemos a dónde vamos. No sabemos qué tenemos que hacer con el turismo del Uruguay. Una cosa es escuchar los cantos de sirena y otra cosa es hablar con los actores. Los actores del turismo receptivo y los hoteleros, exceptuando los de 5 estrellas,
están pasando mal, pero no la están pasando mal después de la pandemia, la están pasando mal desde mucho antes de la pandemia, desde que empezó a perder consistencia la economía argentina, nuestro principal cliente. Decía entonces que a la hora de pensar políticas duraderas de consenso, las que de alguna manera hemos reclamado a lo largo del tiempo como necesarias políticas de Estado. En ese contexto, el discurso se entremezcla y en ocasiones se baja línea desde el organismo rector y existe en contrapartida del lado empresarial que confluyen a manera de gobernanza pública-privada que por lo visto no ha traído avances sustanciales. O sea, yo lo mismo que digo de los ministros y de las jerarquías ministeriales, lo mismo lo digo de los dirigentes empresariales. Es loable el esfuerzo que hacen, nadie les puede negar que no se reúnan, que no hagan kilómetros, que no viajen, que no dispongan del tiempo que le deberían dedicar a sus empresas, dedicárselos a la institución gremial empresarial que representan. Pero de ahí a tener un resultado positivo hay mucha distancia, hay mucha distancia. La mayoría de las instituciones de turismo uruguayo no tienen financiación. Al no tener financiación, no tienen equipo ejecutivo. Al no tener equipo ejecutivo, el tiempo se agota en las reuniones del consejo directivo, en el intercambio de ideas y en los lamentos. Había un empresario bastante exitoso que me dijo hace un tiempo, hay quien dijo que ella era una posición egoísta, puede ser. Hace un tiempo me dijo que no iba a las reuniones de su institución gremial porque se perdía mucho tiempo hablando si el hotelito de 33 había conseguido que le conectaran el teléfono o si le habían arreglado la calle, el pavimento, le habían sacado el agujero de la puerta al hotel, del departamento. Y nadie hablaba del futuro, nadie hablaba de planes. Entonces, si él tomaba la palabra y se quejaba de esto, después recibía las críticas de que como él era un empresario exitoso, la veía fácil. Entonces, directamente no voy. No puede pagar la membresía el mismo importe. Por decir algo, la Asociación de Guías de Florida que el Joy de Punta del Este. O sea, en el país de Lorena Reagada se creó la FEDESUD hace unos cuantos años y allí los miembros cotizan, o sea, pagan su membresía de acuerdo a lo que su facturación, porcentualmente a su facturación. En algún momento vamos a tener que actualizarnos, vamos a tener que dejar de seguir haciendo lo mismo que hacemos hace 1000 años. Luego de pensar el turismo, decíamos en el informe luego de pensar el turismo durante muchos años, llegamos a dos conclusiones. Hay cuestiones permanentes que debemos reivindicar y además hay circunstancias que exigen nueva reivindicación. Las cuestiones permanentes que debemos reivindicar. Uruguay ha sido pionero en el mundo en dar rango ministerial a la actividad turística. Una vez más, deberíamos tomar la delantera y revisar aquella decisión. Tanto a nivel nacional como departamental se dispone de un importante número de instituciones que en forma directa o indirecta tratan la temática turística, pero su debilidad institucional, producto de su falta de financiamiento, no significó aportes trascendentes, siendo por fuerza de los hechos el Ministerio de Turismo quien, para bien o para mal, ha marcado las líneas fundamentales en el rumbo del turismo. Todos recordamos, en la administración anterior, el Plan de Turismo Sostenible de 2000, no sé cuánto, al 2030, que se dijo que tenía 800 firmas que lo avalaban. Yo le empecé a preguntar, primero la mía no estaba, y le empecé a preguntar a todo el mundo y ninguno de mis conocidos había firmado ese plan. Entonces, las declaraciones políticas tienen que llegar a un momento que las tenemos que empezar
lo que estoy haciendo yo ahora, a deschavarlo, a no seguir asintiendo pero como corderito, ¿no? Tanto a nivel nacional como departamental, entonces se dispone de un importante número de instituciones para que tenemos que hacer ese tipo de cosas. Esa función de liderazgo no tendría que ser obligatoriamente responsabilidad de un organismo público con forma de ministerio. Un escenario complicado es el de la territorialidad, cuya principal característica es la de la autonomía departamental, óbice notorio para la descentralización de la gestión administrativa de un organismo rector central. No les digo nada nuevo, pero, o sea, mañana creo que Claudio Quintana va a hablar algo de esto, de la inteligencia jurídica. Tenemos 19 directores de turismo. Yo no estoy peleado, yo me he peleado con un montón de gente, no estoy peleado con ninguno en este momento. No vino ninguno de los 19. ¿Ah? Entonces, deberíamos suponer que están superados, ¿saben? Muchísimo y que no tienen más que... no se tienen que formar más. No tienen presupuesto. Si el Ministerio de Turismo no tiene presupuesto, las divisiones de turismo de las intendencias departamentales tienen nada. Entonces, ¿para qué están? ¿Para qué están? El turismo es una actividad económica transversal realizada por el sector privado con fines de lucro, utilizando recursos públicos y privados, debiendo ser supervisada y controlada por el Estado con el objetivo de facilitarle y proteger a los involucrados y a la sociedad en general. Eso es el marco conceptual que hay. La estructura turística institucional, tanto pública como privada, que ya era insuficiente en diciembre de 2019, se vio sacudida debido a la pandemia que, si bien tuvo un origen ajeno al turismo, lo convirtió en su víctima favorita, que ha desnudado las falencias del sistema para hacer frente a los nuevos desafíos. En un rutinario análisis interno efectuado por nosotros en el mes de agosto de 2021, habíamos llegado a definir que la situación de aquella coyuntura imponía 3 tareas fundamentales e impostergables. Primero, evaluación y reparación de daños reales ocurridos producto de la pandemia, distinguiéndolos de los problemas estructurales que provienen de antaño. Segundo, elaboración de un plan de turismo interno, única realidad tangible en las presentes circunstancias. Tercero, preparación para afrontar el desafío que impondrá la apertura definitiva de las fronteras en una nueva y desconocida etapa del turismo receptivo. En los últimos 3 lustros se avanzó en técnicas de gobernanza turística y estrategias de participación pública-privada en el negocio turístico, metodologías introducidas y lideradas por la Organización Mundial del Turismo, cuyos resultados concretos son hoy observados y evaluados en todo el mundo. Partiendo de teorías muy interesantes, al llevarlas a la práctica, algunos las desvirtuaron entendiendo que la participación pública-privada era una oportunidad para los privados de tener una línea de comunicación con el gobierno de la cual se podía obtener alguna ventaja, no para el sector, sino personal o para su propia empresa. Del mismo modo, algunos en el sector público vieron una oportunidad de mantenerse en cierto modo alejados de las críticas por parte del sector privado, entreteniéndolo con múltiples reuniones y foros que nunca resolvieron ningún problema real pendiente. ¿Les suena esto? Ante este panorama de realidad institucional, entendemos que, agotados los procedimientos existentes, ha llegado el momento de parar y sentarnos a pensar, siendo el ámbito adecuado para reflexionar un think tank. Las autoridades nacionales y departamentales, como las instituciones del sector, están superadas por las circunstancias, siendo por su propia naturaleza y estructura de funcionamiento insuficientes para analizar, entender y afrontar el desafío. Deben, sin duda alguna, continuar desempeñando su rol que entendemos imprescindible, pero debe surgir en la sociedad
un ámbito de reflexión que se encuadre en los parámetros dentro de lo que se conoce como think tank. Es un núcleo de reflexión, de intercambio de ideas. Como consecuencia de ser un ámbito de reflexión, se convierte en un laboratorio de ideas que promueve un grupo de empresarios líderes en su actividad, donde los más diversos profesionales como abogados, notarios, contadores y economistas elaboran un tejido institucional que pondrá en práctica las ideas resultantes de la reflexión colectiva, donde aportaron emprendedores e investigadores de varias disciplinas. La debilidad institucional del ámbito privado del turismo uruguayo ha sido detectada en múltiples análisis realizados por expertos internacionales como los de la OMT y de la Universidad de Deusto, y se debe principalmente a su falta de financiación. Lo que decíamos antes, sin presupuesto no hay proyecto ni institución que funcione. Por ello, el think tank que encare el turismo de Uruguay debe estar desde el inicio totalmente financiado por los empresarios que lo formen, debiendo mantenerse esa financiación durante todo el proyecto de reflexión, debiendo ser la financiación estatal complementaria a la privada y ocurrir recién, si corresponde, en el momento que se pongan en práctica algunas de las medidas sugeridas. De esta manera, la independencia será total, no condicionando las iniciativas, como ha sido en el pasado, a la buena voluntad del gobierno en turno. El turismo es un negocio con infinitas consecuencias que sí deben ser tuteladas por el Estado, pero como negocio es de resorte exclusivo del sector privado. Think Tank Uruguay 2.0. La metodología que se debe seguir para el armado del Think Tank no es novedosa. O sea, no estamos inventando la pólvora, pero difiere considerablemente de los parámetros de formación de las instituciones turísticas que conocemos. No representa ninguna ideología ni partido político alguno. No es una asociación sectorial ni defiende intereses gremiales específicos bajo la forma de una asociación civil sin fines de lucro, que tendrá que constituirse teniendo una total independencia funcional tanto del gobierno, grupos de presión, universidades o cualquier tipo de factor de poder. Se definirá el núcleo duro que lo va a liderar, que no debe ser superior a 7 empresas, siendo ellos, una vez consolidado el think tank, los que inviten a otros a sumarse. Y observen esto, no hay ningún derecho a formar parte ni obligación de aceptar a nadie. Esto es negocio, esto es fines de lucro. Se contratará una consultora para que elabore profesionalmente el alcance que tendrá el think tank, la fórmula de funcionamiento, financiación y sugerencia de los profesionales que deberán incorporarse, elaborará un presupuesto, metodología a seguir y la primera agenda de trabajo, gerenciando luego la actividad ordinaria con un contrato de gestión. Se instrumentará una red de comunicación interna y otra externa utilizando la tecnología que aportó el año y medio de pandemia, preparará informes técnicos, relevamiento de datos y toda información que ayude a los fines del think tank, proponiendo y seleccionando a los futuros think tanks. Entre las tareas principales a realizar se encuentra analizar las tendencias mirando a largo plazo, separándolas de los hechos inmediatos. Mediante estudios y publicaciones, hacer llegar ideas y conclusiones a los gobiernos nacional y departamental como al resto de los stakeholders del sector, organizar foros y conferencias sobre temas puntuales, manteniendo viva la temática del turismo en toda la sociedad. Ser una influencia positiva en los que toman decisiones, tanto públicos como privados, construyendo un prestigio que convierta al think tank en un referente de consumo. Utilizar en las reuniones del think tank las metodologías utilizadas en Estados Unidos y España, consistentes en explicar objetivos en grupos reducidos, no más de 10 personas, utilización de fichas para volcar conceptos, evitando que queden en palabras de permanencia efímera en la conciencia del núcleo de trabajo. Lo que se escribe no se olvida, crea compromiso de su autor y de los que lo aprueban. Unificar los conceptos e ideas, resumirlas, agruparlas y discutirlas. Todo ello conducido por profesionales en esta metodología. En el think tank convivirán una estructura permanente con algunas temporales, de acuerdo a los temas tratados, unas rentadas y otras honorarias, todas ellas orientadas al fin del mismo, que en última instancia
influenciar a los que toman decisiones, dándoles herramientas de conocimiento que les ayuden en el proceso decisorio. El mensaje dado es ese: por un lado, demostrar el estado actual de lo que es el Ministerio de Turismo, el presupuesto que tiene, las funciones que debe cumplir, lo difícil que se torna esa tarea, y por otro lado, apenas como un esbozo de una salida, este tema del think tank lo he conversado con varios empresarios de primera línea en el país, y algunos están dispuestos a embarcarse en esto. Acá hay una necesidad de una entidad superior, acá hay una necesidad de algo que mueva la aguja, que no sigamos en esta calma chicha en la que todos al final del año terminamos llorando y compartiendo pena. Así que yo por aquí llegué.